Nuevamente en el Hotel Jurica, en la capilla del Hotel Jurica, un recinto extraordinario, un recinto plagado de arte, con una cruz monumental impresionante de José Chávez Morado, sobre piedra volcánica y cantera que ellos le llaman naranja y para nosotros es conocida como la cantera rosa. A nuestra espalda un cuadro con el lavatorio de pies y de personajes relacionados con Cristo, los apóstoles, uno a uno en cada cuadro, con sorpresas como que el nombre completo no es Santiago, sino Tiago, y es Santiago, según este autor. Sí, es como si le dijeran a uno San Pedro, le pusieron Pedro y le pusieron San Pedro, San Cleofas, el nombre sería completo. Entonces, es muy curioso porque estamos acostumbrados y diríamos Tiago de Querétaro, si le quitamos el San, ¿no? Tiago de Cuba, Tiago de Chile. Tiago de Compostela. Tiago de Compostela. Ajá, que son son los Santiagos que hay, ¿no? Me parece que son Santiago 4. Apóstol, Santiago Matamoros. Santiago Matamoros, Santiago Apóstol. Muy bien, entonces Jaime, estamos aquí en este recinto, ya en los primeros programas de 2014, ante una escenografía que envuelve toda la simbología. Me refiero ahorita a la cruz que tenemos, porque envuelve toda la simbología de la pasión de Cristo, pero también marca perfectamente el rito solar. Se maneja aquí como un eclipse, pero si recordamos, la mayoría de las religiones nacen del culto solar y la católica no es distinta. Entonces hace ese ciclo de tener el recorrido, ¿no? del sol hasta su muerte y su renacimiento. Y pues muy interesante estar nuevamente en este lugar que encierra pues grandes cosas, Jaime. Ya habíamos hablado de una Virgen de Guadalupe con corona y con las manos abiertas, de un Juan Diego con un corte de pelo más o menos como fraile dominico. Estuve con el padre Prisciliano recientemente y le platicaba de esto, me decía, bueno, son las interpretaciones, son los artistas, son las interpretaciones. La verdad es que aquí hay esto, Jaime, para mí esto es representativo de un pequeño universo. El estar en este lugar, una de las capillas más amplias y sólidas de las haciendas cercanas a Querétaro, es muy significativo, porque comentaba si estuvo consagrado esto, indudablemente que fue consagrado porque cumplía una función religiosa. Aquí había un altar, desde luego había personas sepultadas que eran los dueños de las haciendas como se estilaba, y con el paso del tiempo, cuando queda abandonado, se convierte esto en una bodega. Durante muchos años estuvo como bodega, aquí había implementos de labranza, costaleras, trica y medio, y con la compra por las personas que iniciaron el hotel hace ya algunos años, se empezó a rescatar paso a paso. Desde luego el altar desapareció por lo deteriorado, había un retablo. Hay relatos de que había un retablo que se apolilló por la falta de cuidado. Y viene después una interpretación de un gran artista como es Chávez Morado, rescatando las cruces del siglo XVII que venían de Filipinas, que eran sobre madera de ébano, generalmente eran de marfil, de pies de marfil, y los remates que tenían en los 4 extremos, que eran o de plata o simplemente emplomados, o de un material muy especial que simulaba entre el color del oro y la plata. El hecho de que tenga la simbología, ahora sí me estoy traicionando con la sintomatología, la simbología. Te salió lo médico. Me salió lo médico un ratito. La corona en el mero centro, la corona de espinas, la lanza con la esponja con vinagre, la palangana, la jarra, los clavos, la escalera, los estigmas, las 5 llagas, la ropa. Y sobre todo abajo la simbología del Gólgota, que es el cerro de la calavera, que era el Gólgota. Chávez Morado lo interpreta aquí.
sobre piedra de recinto, que es la piedra volcánica, que tiene mucha burbuja, que característica para los molcajetes, para los metates, los indígenas la usaban, y la cantera que bien dices es una de las variantes por el sitio donde es extraída. La cantera rosa es de La Cañada, la cantera gris de San Juan del Río. Esta puede ser del rumbo de Escolásticas o de algún otro estado que fue importado aquí a Querétaro. El sol y la luna, y sobre todo la majestuosidad y el peso que significa esto, le da mucha profundidad, le da vista y hace muy decoroso este recinto. Sí, es muy similar a lo que son las cruces de atrio, ¿no? Como bien decía, siglo XVII y XVIII, que es donde se recargan estas cruces de atrio, que tienen un origen un poco, o hay una de las tesis, es que se ponían estas cruces de atrio para no dejar entrar a los aborígenes a la iglesia, sino que estuvieran afuera. Entonces para eso eran utilizadas. Y el rasgo indígena de la talla sobre la piedra es lo que les da esa característica. Son muchos elementos tipo indígena, y Chávez Morado lo respeta muy bien. Pero además, Jaime, creo que esta cruz está hecha en momentos muy difíciles para el país. Me parece que es 68. Exactamente. Es de 1968, el país está convulsionado, están por llegar las Olimpiadas, está el movimiento estudiantil, concluye en Santiago Tlatelolco, otra vez Santiago, donde bueno, todo el mundo conocemos que hubo una matazón, un genocidio, y está hecha en esos momentos, ¿no? Este prestigiado artista Chávez Morado, entre otras muchas obras, tiene la ciudad universitaria de la capital. Ahí vimos las obras de él logradas a la perfección con la majestuosidad que significa un gran mural formados ahí en Ciudad Universitaria y muchos otros. Sería muy extenso estar, ni la mente me da ahorita para estar trayendo a la memoria todo lo que hizo este artista. No, bueno, en Guanajuato me parece que en la Lóndiga y en otras partes tiene obra mural importante. Es bueno, es uno de los muralistas, ¿no? De la época del muralismo, quizá un poco después de Orozco, de Siqueiros, de Diego, de Tamayo, y después viene como O'Gorman, Salce, y bueno, muchos muralistas mexicanos que su función principal era la educación, el arte, dejar el arte para el conocimiento. Por eso los monotes de Diego, ¿no? Pues se entendían perfectamente, se sabía de qué se trataba, ¿no? Era el mismo material del recinto es de lo que está hecho el monumento a Juárez, en el Cerro de las Campanas. Juan Olaguibel utilizó esto con artesanos y orfebres muy queretanos que manejaban bien el cincel para lograr la piedra, el trabajo de la piedra. Entonces, como una piedra muy de la región del Pedro Escobedo. Claro, canteros o cantereros, como se les llama, yo creo que es canteros, no sé por qué le ponen esa música o esa musicalidad para decir canterero, pero en sí, el pueblo de Querétaro ha tenido a lo largo de su historia grandes talladores, ¿no? Por ejemplo, Jaime, y viendo la cantera propia de La Cañada, uno de los lugares que creo que se debería rescatar, que se le debería dar mayor difusión y cuidar, es precisamente el Panteón de La Cañada. Un panteón muy sui generis porque está en una pendiente. Recuerdo ahorita de primera intención que hace algunos años cayó un aguacero que se estilan en Querétaro y deslavó la tierra con la que se cubren las tumbas. Entonces por ahí aparecieron en la calle que está atrás de la avenida Emiliano Zapata, muchos restos, huesos, todo eso. Fue una exhumación violenta una noche, hace aproximadamente unos 20 años, 22 años, lo recuerdo muy bien. La capilla de ese panteón es una capilla pequeña, no llega a la magnitud de esta, es muy rústica.
Es una capilla que por las fallas que hay, por ser una cañada, ya tiene muchas grietas. En cambio, la solidez de esto, porque había dinero acá, recuerda que esos terrenos eran de la familia Tapia, fueron los primeros dueños, porque despojaron a los indígenas de todo esto, que era muy fértil. Claro. Pero volviendo un poco, la capilla, aunque pequeña y rústica, es cantera. Las escaleras son de cantera, ¿no? Muchas de las tumbas son cantera. Y entonces estás en un panteón que creo tiene características únicas. Y muchas de las tumbas están cubiertas con las losas que fueron transportadas del acueducto, no del Marqués, sino y el Porfiriano, que eran grandes losas con las que se cubrieron. En la época de Agapito Pozo y del doctor Mondragón, se cubrieron con losas de cantera, están ahí sirviendo y se reciclan, porque se exhuman los restos de una persona y siguen después esas losas cubriendo otros. Hay una persona que es muy folclórico, Martín, el famoso Robas, que él me platicaba que lleva ya una cuenta de más de 400 difuntos sepultados y otro tanto de los que saca, porque siendo tan pequeño el panteón tiene que haber un lugar que se desocupe para poner los otros. Pues el vamos famoso Robas ahí de la Cañada. Vamos a un corte y seguimos platicando de esto, Jaime. Una de las tareas, Jaime, que nos hemos echado cuestas es precisamente preservar, ¿no? Registrar, preservar, tener, que se conozcan las cosas, que haya un registro de ellas para que posteriormente los investigadores pues sepan dónde está, por dónde pueden ir y allanar un poco los caminos. Y en esta suerte de tratar de preservar está precisamente a lo que nos referimos del Panteón de la Cañada, porque ya incluye nuevos elementos. Entonces, teniendo esa maravilla de la cantera de un lugar único, ahora ya se encuentra con metal, con herrajes, con plásticos y creo que se debería cuidar. Los mismos indígenas de ahí fueron evolucionando y lo que antes hacían de piedra, los metates, los molcajetes, que eran muy famosos y aguantadores, y aparte de eso, la gente les atribuye un sabor especial, tal vez por la tierra que van desprendiendo en cada salsa molcajeteada que se hace, un sabor especial. La gente empezó a capacitarse cuando se terminó el agua y emigraron para sobrevivir a las fábricas, primero a Hércules, cuando vino el despegue industrial de Querétaro, a Compacto, Limbeck, Celanese, todas las que empezaron a trabajar, Industrial Hierro, Tremec, y aprendieron oficios, entonces se dedicaron a los oficios que estaban desempeñando como obreros. Fueron capacitados y fueron los que empezaron a poner herrerías ahí, a utilizar el manejo de las molduras, del fierro, y el panteón se empezó a ver pues ya agregado con unos barandales en las tumbas, cruces artísticamente hechas, pero ya de otro metal. Y hasta ahí va bien la cosa, pero el plástico, Luis, ya el plástico, las flores en un lugar que abundaban las flores, exportaba flores al extranjero, a México diario iban flores, los colotes, aquellos grandes canastos llenos, a las 3, 4 de la mañana salían para los mercados de México. Y ahora el prosaico plástico ahí, donde había flores. Claro, en un lugar de flores. En un lugar de flores, ahora las flores fueron sustituidas por plástico. La gente también ha cambiado sus costumbres por adecuarse a los tiempos que está viviendo. Antes era fácil conseguir las flores, ahora ya la flor ya llega para los arreglos florales, como lo del arco que acaba de pasar hace unos días. Esos arcos los hacen con flores que van a traer al mercado de Jamaica. De aquí, de la Cañada, las flores se iban a ese mercado y unos años después, 30 años,
hace que la flor todavía se mandaba para allá. Sí, bueno, van cambiando las cosas, pero creo que sí, habría que pugnar porque se reglamente, porque ese panteón tenga, pues conserve su esencia, su carácter, porque sí, no sé de un panteón que tenga esta característica de ser prácticamente de cantera. Dos etapas tiene ese panteón. Un benefactor de las tierras ahí cercanas, de la familia Ramírez, donó para ampliarlo. Hay tumbas de 1800 y fracción, 1870, que están en cierta parte de ese panteón, que están fuera de la barda perimetral, están ya en terrenos que han sido invadidos por propiedades, incluso las tienen ahí por respeto, porque saben que son sus antepasados. Pero ha cambiado todo esto. El panteón es insuficiente ya, porque se tienen que estar reciclando las tumbas, la población ha aumentado, y se les ocurrió la idea de poner un crematorio hace unos años, el crematorio San Pedro, para que fuera aceptado como el santo patrono de la Cañada, pero se equivocaron, porque las costumbres de ahí siguen siendo del apego a los restos del muerto, al velarlo, al unirse como una familia que son, en cuanto alguien fallece llega gente con pan, con caldo de camarón, con atole, con café, y se reúnen ahí para que se soporte el dolor que tiene esa familia. Mientras están ahí velando al difunto, el mayor de la familia, si es hijo, se va con otros para escarbar la tumba, prepararla. Y los que van a escarbar eso son solidarios, por pago de alguna comida o de una cerveza, una cosa así, lo hacen en forma solidaria. Entonces esto ha ido cambiando, el crematorio tronó, porque bueno, también estaban cremando. Los difuntos eran importados, eran de otro lado. Y se estaba cremando a nivel de la carretera. Sí, ¿no? Pasabas ahí y le dabas el golpe al muerto. Al muerto. Sí. Pero eso es en la Cañada y como una simple referencia. Un lugar que de obligada visita, un lugar que se tiene que ir, rico en muchos otros aspectos y en el arte, por ejemplo, en cartonería. Las mojigangas. Sí, la cartonería es importante, el trabajo que se hace en cartonería, es importante el trabajo que se hace en cantera, los canteros o cantereros, ¿no? Que no sé si haya un censo de los canteros que están ahí en la Cañada, pero hay bastante trabajo y se va todavía hacia Saldarriaga, ¿no? Se extiende, y también para Pedro Escobedo, y para Mialco, y hay mucho trabajo en el Las estado, piedras de ¿no? molino, Luis, las piedras de molino fueron la Cañada, las mejores piedras que había en el país. Incluso los primeros molinos que empezaron a instalar en Estados Unidos por los mexicanos que demandaban la tortilla, las piedras eran enviadas por la familia Avendaño allá, a Estados Unidos. En la época en que se cargaba el camión y se iba sin ninguna restricción. Alguna vez me platicaste, Jaime, que tuvimos un gobernador que tenía molinos. Sí, don Juventino Castro, un gobernador que nunca se avergonzó de eso. Él fue transportista, tenía sus camiones, y en una de las rutas que tenía, se subía un profesor rural, que se llamaba Carlos Jan González. Y don Juventino empezó a conocerlo, porque don Juventino mucho tiempo manejó sus camiones. Lo empezó a conocer y no le cobraba al profesor rural cuando iba a Tlacomulco, por esas partes. De ahí surgió una gran amistad con don Juventino y con el profesor Jan González. Don Juventino fue transportista y fue molinero, y formó una cooperativa de molineros aquí en Querétaro, en las cuales parte de mi familia estuvo ahí, desde mi abuelo, mi padre, y mucha gente que me está escuchando, pues que descendientes de los Becerra, de los Licón, de los primeros molineros que hubo en Querétaro, que tenían la función de alimentar del principal alimento del pueblo, la tortilla. ¿Alguna vez tú lo conociste? Sí, cómo no. ¿Te hizo alguna pregunta? No, eso fue una cosa fantástica, porque se casaba la hermana de Manuel Suárez y don Juventino era testigo de la boda de Manuel Suárez. Manuel Suárez era secretario de gobierno y la ceremonia civil se estaba realizando en carretas en la casa de Manuel Suárez. Y pues era el gobernador, yo era médico joven, estamos hablando de los años 70, y de repente llega uno de los invitados y me dice, oye, te quiere hablar don Juventino. Pues yo, temeroso, dije, ya la hice, alguna chamba, ya tengo una dirección, la jefatura. Me llevó, me tomó del brazo y nos fuimos hacia un rincón de la sala donde no había personas que escucharan.
Y dando la espalda a los invitados me hizo una pregunta, me dice, oye, Zúñiga, ¿sabes picar las piedras? Le dije, pues desconcertado, la pregunta era, ¿cuánto ganas? Una cosa así, ¿no? Sí, don Juventino, le dije, sí, las sé picar. Y me empezó a hacer preguntas para ver si de veras era, ¿cuántos gajos le haces a las piedras? 12 gajos, como los 12 apóstoles. ¿Y para dónde va el remolino? ¿Cómo gira la piedra? ¿Cómo roza las piedras? Porque se molía arena para darles la textura. Le contesté todas las preguntas, pero no hubo ningún premio. Ahí no me gané nada. Estaba intrigado. Él me dijo que él también las sabía picar, que él lo había hecho. Y bueno, sí, está la familia de María de los Ángeles Becerra. Don Teodoro Becerra. Don Teodoro Becerra. Don Teodoro Becerra, porque don Teodoro fue molinero, al igual que todo ese grupo. Don Nicolás Becerra fue una persona que fue empresario, hizo mucho dinero, en una época se le candidateó para gobernador, tenía muy buenas relaciones y tenía con qué. Dejó un hotel por ahí en la prolongación Zaragoza. ¿Cómo se llama el hotel? No recuerdo. Florencia. En Florencia. El Hotel Florencia. Él quería hacer ahí un edificio de departamentos y de oficinas. Y desde luego terminó siendo el hotel que conocemos, el Hotel Florencia. Buen hombre, don Nicolás, yo lo recuerdo muy bien. En varias ocasiones le entró el ambiente, el espíritu ecológico y fue a la secretaría donde trabajábamos para pedir árboles, para sembrarlos en sus ranchos. Ah, muy bien. Sí, porque estuviste como delegado de Semarnat. Así es. De Semarnat, ¿no? Muy bien, Jaime, pues tocaste un punto fundamental para esta capilla, que decías que eran 12 gajos como los 12 apóstoles. Y aquí tenemos, bueno, pues la representación de las estaciones y están los 12 apóstoles y cada uno tiene una leyenda. Curioso, 12 gajos, 12 apóstoles, 12 meses del año, 12 tribus de Israel, 12 veces 12 es una... 12 cascabeles lleva mi caballo. Una 12, canción también. 12 veces 12 la gruesa, ¿no? La gruesa. Hablando de... 12 docenas. 12 docenas. 12 docenas es una gruesa, una forma de contar ya de mucho tiempo. Ya extrañamente se oye hablar de una gruesa. Y, por ejemplo, los cueteros siguen vendiendo por gruesas. ¿Ah, sí? Sí, para evitar la contabilidad y el hecho de estar manejando la mercancía, ellos ya empaquetan en el papel todo eso para proteger las mechas por gruesas. 12 docenas. 12 docenas. 12 docenas. Sí. Y de acuerdo al calibre y la cantidad de pólvora, son cohetes para difunto, cohetes para festejo, o los famosos camarazos. Las cámaras son unas cosas metálicas, como unos tarros cerveceros, pero grandes. En la cañada una era San Pedro, y pues eran, porque yo conservo la foto en el libro este que está por presentarse en estos días, viene el recuerdo de esas cámaras que pues caminaron, algún día van a aparecer. Vamos a ir a un corte, Luis, y regresamos. Pues otra vez, regresando y retomando el tema, haces una buena apreciación, Jaime, al comentarme fuera del aire, que fuera del aire se comentaron muchas cosas, sí, pero entre otras, que no son precisamente los 12 apóstoles, también hay santos. Sí, San Bartolo, Santiago, etcétera. Pero llama la atención lo de Santo Tomás, Luis. Porque si esto tiene ya 300 años, la ideología era muy diferente. Dice el título abajo, porque están numeradas las estaciones, es la tercera. Dice, Jesús bajó a los infiernos y al tercer día resucitó. La interpretación esta debe ser teológica, debe ser algo
Pues desconcierta porque la muerte que tenemos nosotros, el concepto es pues irse al cielo y sobre todo tratándose de Jesús. ¿Por qué tenía que bajar a los infiernos? ¿Es dantesco esto? Bueno, el mismo Dante se encuentra, ¿no? Se encuentra en el infierno y se encuentra en una etapa en que dice estoy en una selva o algo así, sin salida, y encuentra a su guía también, que es Virgilio, ¿no? Y entonces, pero sí parte Dante del infierno y luego sale de los infiernos y ya no lo puede acompañar Virgilio porque Virgilio no es creyente. Entonces se queda, ya se va y va encontrando su camino, su ascenso. También en 3 partes, ¿no? Entonces sería el infierno, el purgatorio y la gloria o el cielo, ¿no? Que serían las 3 partes. Y en este caso, sí, el tributo es a la Madre Tierra, y si se supone que es descender a los infiernos, ¿no? En otras culturas no era así. Por ejemplo, entre la cultura, las prehispánicas, las culturas prehispánicas, era el Mictlán, ¿no? El inframundo. El inframundo. Pero de todos modos, por instinto, el humano como que se fija mucho abajo, voy para abajo, ¿no? Sí, y de ahí tocar fondo para salir, ¿no? Entonces, creo que todo, la parte de la arquitectura, de la teología, todo se basa es tripartita casi siempre. Casi siempre es 3 partes, ¿no? Y tenemos inclusive Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? Para lograr esta magnífica colección de cuadros, muy bien logrados, tuvo que haber pasado por la censura del clero, porque para que le dieran la validez para validar los que pudieran estar en una escuela, en una capilla, en una iglesia, tendría que ser, desde luego, con la autorización del clero. Y sí me llama la atención algo que puede parecer descabellado, de que dice ahí, Jesús bajó a los infiernos y al 3er día resucitó. Y todos los cuadros tienen una leyenda alusiva a las estaciones. Cuadros muy antiguos, como el que tenemos a nuestras espaldas, que pues es del siglo XVIII, de los años 700, que viendo esto nos damos cuenta de la riqueza que había en México en el arte religioso y que aún queda mucho. ¿Cómo sería en aquella época cuando estaban las iglesias pletóricas de retablos, de cuadros, de interpretaciones de artistas como Cabrera, como todos los grandes pintores? Y es que en prácticamente todas las épocas la iglesia, desde la iglesia católica, es un gran mecenas. Es donde había dinero y recursos para poder darle el pago a los artistas y para poder elaborar el arte. Y cómo toda esta riqueza es tan buscada por los rateros o los robos de arte, ¿no? Que tienen un gran valor. Y aquí en Querétaro se ha sufrido bastante, legal e ilegalmente, porque legal cuando nos platicas del pedacito de la tilma de Juan Diego para llevarse un cuadro muy valioso. Un breve resumen de eso que está bien conocido, está fundado. Se decía que don Juan Caballero y Ocio tenía uno de los 3 cuadros que había hecho Marcos de Aquino, el pintor de la original estampa de la Virgen de Guadalupe, en la tela, que no es un ayate. Entonces, esta persona atesoraba por lo valioso que era el origen de este cuadro, y lo adquirió y lo trajo a la congregación, y fue su voluntad dejarlo para los congregantes en Querétaro. Y empezó el arzobispado, sabiendo el origen de este cuadro, para llevarlo a la Basílica de Guadalupe, para reunirlo con los otros que tiene allá, porque no es uno solo,
Eso no lo estoy diciendo yo, lo decía Schulenburg y está también muy bien estudiado. Entonces el arzobispado primero empezaron con el convencimiento, con la muerte del benefactor, de Juan Caballero Yossi. Después vinieron presiones y hubo algo, un ofrecimiento que no pudieron rechazar por la misma fe de los sacerdotes, que fueron sorprendidos porque les ofrecieron un trozo del ayate original de la Virgen de Guadalupe. Entonces ellos, por un trozo de un supuesto ayate, entregaron un valioso cuadro que fue saqueado de Querétaro por el mismo clero. Fue un conflicto que tuvieron entre ellos y que al paso del tiempo el general José María Arteaga, era liberal y totalmente pues incrédulo de este tipo de situaciones, pero su mamá era muy católica, siendo gobernador de Querétaro, subtrajo de la congregación y lo mandó a Aguascalientes y se perdió. Y en fechas ya relativamente recientes reaparece algo que es muy cuestionado para rescatar los días de fiesta, los festejos en que era sacado en una custodia de plata el trozo de la tilma de Juan Viejo. Hablando de pinturas, sí, simplemente de pinturas. Sí, sí, y con todo respeto para quienes son creyentes y para quienes son guadalupanos, que es casi, sí, casi todo México. El 100% de la población. Y bueno, son apreciaciones, ¿no? Son documentos, son estudios que muchas veces se rechazan, pero que ahí están y que a quien tenga el interés puede acceder a ellos, ¿no? No es... Consultando los sermones de Fray Servando Teresa de Mier también. Sí, y pues es una situación, siempre este tipo de polémicas, ¿no? Entre la fe y pero estábamos hablando del cuadro nada más. Sí, no nos metamos nos lleva. El cuadro que estaba en la congregación, que fue rescatado por el arzobispado, y que usaron una artimaña para sorprender a los ingenuos sacerdotes de aquella época, que eran los depositarios de esta magnífica obra. Y que se perdió. Se perdió. ¿No? Nos la robaron a los queretanos. Como se pierden las coronas, como se pierden las zapatillas, como se pierden las alhajas de los santos, con las que son decoradas, ¿no? Sí, pues la fe del pueblo, la gente piadosa y que tenía posibilidades, siempre daba grandes donativos. El pueblo, el grueso del pueblo, con las limosnas para contribuir a la edificación de los templos, al sostenimiento de un nuevo templo, a la construcción de una Virgen Aparecida o de algo. Siempre había, en cada iglesia, siempre había el origen que detonaba la construcción del templo. Se manejaba de esta forma y eso es muy sabido. La Virgen de San Juan de los Lagos, la del pueblito, todo el pueblo colaboraba para la construcción del santuario. Y sigue siendo, se sigue dando y la fe es ahora sí que mueve montañas, ¿no? El individuo sabe de dónde o cómo o qué sacrifica, pero siempre aporta para su iglesia, ¿no? En este lugar donde estamos, pues el origen es muy diferente. El propietario de esto, los hacendados, hicieron primero una capilla rústica y fue creciendo hasta llegar a la magnitud que tiene donde estamos hoy. Una bóveda muy bien soportada, tiene sus pequeños contrafuertes, es una bóveda de medio cañón que le llaman, y no sabemos qué exista actualmente bajo esta alfombra que se ha puesto para darle una utilidad para convenciones, para reuniones aquí a la ex capilla, porque si estuvo consagrada, desde luego con la utilidad que se le está dando, pues ya la finalidad fue otra. Fue un rescate de un granero que había aquí, que era un cuarto de triques, de implementos, instrumentos de labranza, aperos de labranza, le decían. Le he visto utilizada para cursos. Sí, pero qué bien que la hayan rescatado. Pues sí, y que se conserve, ¿no? Qué bueno. Hemos visto muchas capillas en la Cañada precisamente, en algunas ex haciendas, que se derrumban por la falta de mantenimiento. Algo que está deshabitado, no sé qué es lo que pase, porque poco a poco se va agrietando. Sí. Se va deteriorando. Mucho de esto tiene que ver con lo costoso, lo muy costoso que sale el mantenimiento, con los materiales originales, con la preservación que se hace. Alguien me decía que ya hay materiales modernos, nuevos, que pueden dar el mismo resultado
y que podría ser más fácil para restaurar esos. Lolita López, la restauradora, comentaba algo. Sí, porque el problema está en que mientras no hay dinero para hacerlo y mientras se está buscando la forma y demás, van pasando los años y el deterioro sigue y cada vez es más difícil poder hacer algo. Casonas en el centro prácticamente, que se están desboronando, se están cayendo y no hay forma como o dinero para poder recuperar. Pero tenemos que ir a un corte y regresar al último segmento. Como en la capital del país se hizo algo muy interesante con las casas, las vecindades abandonadas. Claro. Pues vamos al corte y regresamos. El proyecto Slim, ¿no? Sí. Pues Jaime, llegamos al último segmento de esta serie de programas que hemos tenido aquí en el Hotel Jurica. Nos encontramos con Esther, que es la gerente de este hotel y que nos ha dado la posibilidad de grabar y de estar en estas estancias y de estar con estos elementos como ahora la cruz de Chávez Morado. Gracias, Esther, por habernos permitido estar todo este tiempo aquí con ustedes. No, al contrario, Luis, gracias a ustedes por haber tomado este lugar para poder hacer estas filmaciones. La verdad es que muchas gracias y esta es su casa. Hemos gozado estos días en estas grabaciones porque nos hemos remontado a los inicios de cómo se rescata una ex hacienda muy valiosa aquí en Querétaro, valiosa históricamente, de cómo se ha ido transformando para lograr el mejor hotel de su clase durante mucho tiempo y sigue manteniendo un prestigio nacional e internacional. Porque aquí yo recuerdo que venía gente a congresos, consejos, participamos en muchos, en el Good Neighbor Council, que venía gente de Estados Unidos durante mucho tiempo, porque la gente se siente muy a gusto aquí, Esther. Tienen una característica que le gusta mucho al extranjero, están en el campo, están rodeados de historia, las carrozas, los carretos que tienen, la ambientación, los tules se llaman, la suite de los tules, que era la más lujosa en aquella época. No conozco yo ahorita que haya alguna mejora. Platícanos cómo está el hotel. Sí, claro, con mucho gusto. Pues sí, como comentas tú, a la gente, sobre todo extranjera, la foránea, le gusta mucho estar en esta hacienda. Es como recordar historias. Les encantan los jardines que las rodean, porque la verdad es que son mágicos, es como que se sienten que salen a desestresarse, me platican mucho los clientes, ¿no? Entonces es un lugar muy bonito, maravilloso, mágico, histórico, tiene de todo. Tenemos servicios desde carretas, de verdad, es un burrito que jala la carreta, tenemos paseos en caballo, eso le gusta mucho a la gente, venir a pasear en los caballos. Tenemos lo que es un Club Angelitos, inclusive, es un lugar para niños. Tenemos 2 personas que cuidan, especializadas que cuidan a los niños, mientras los papás pueden salir a pasear o a comprar o estar en la alberca. Contamos también con un restaurante muy bonito de cocina mexicana, internacional, es el restaurante Los Cules, y sirve desayuno, comida y cena. Los domingos tenemos un brunch dominical delicioso que incluye hasta carnitas, barbacoa, la verdad es que tiene pancita, tiene de todo, tamales y lo típico, ¿no?, de los desayunos. ¿Exclusivo buffets. para los clientes, abierto? No, abierto para el público, para toda la gente local que quiera venir también a vernos y a probar nuestras delicias, están cordialmente invitados. Es todos los domingos de 6:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde lo tenemos abierto. Una de las cosas que hemos venido platicando es la conservación que tiene, ¿no? El trabajo tan importante que han desarrollado para conservar y el arte que encierra. Sí, todos los retablos que tenemos, la verdad es que son muy valiosos, muchos son originales. Bueno,
cruz esta de Chávez Morado. Tenemos cuadros también de retablos de Chávez Morado, por acá atrás, no sé si alcanzaron a verlos, por el área de la biblioteca en la parte de atrás. Y pues bueno, la verdad es que encierra mucha historia y mucha magia. La biblioteca. ¿Qué uso tiene esa biblioteca? ¿Nada más es para visitarla? La biblioteca actualmente está abierta para que todos los huéspedes puedan pasar a conocerla y a verla, pero... Sí, porque estuvo cerrada mucho tiempo. Estuvo cerrada, pero ahorita ya la tenemos abierta siempre al público. De hecho, ahí cuando tenemos las bodas, que son muy típicas en esta hacienda, los novios se casan ahí en lo civil. Toda su boda civil la hacen ahí, porque es como pequeñita, ¿no? Nada más para los testigos y eso, y los familiares pequeños. Y la gente le encanta ese lugar exclusivamente para hacer su boda civil, y después salen al patio andaluz, que es el que está afuera, muy lindo con la fuente, y ahí hacen ya su cóctel antes de pasar a la cena. Y también mucha gente pasa a conocer la biblioteca. De hecho, le acabamos de hacer una fumigación muy especial, muy específica, que al parecer no se la había hecho mucho tiempo, y pues bueno, vinieron unas personas a ayudarme a bajar libro por libro y poderlos de verdad limpiar para poderla conservar. Qué riqueza, entonces los tuvieron en la mano. Sí. ¿Cómo, perdón? Los tuvieron en la mano. Sí, con mucho cuidado, se pusieron guantes y todo. Es la restauradora Regina Tres Palacios, se llama, y lo hizo con mucho cuidado. De hecho, me llamaron, es una profesional en eso. Es una profesional. Y nos encerraron la biblioteca como por 3 días, quedó ahí fumigada y todo muy bien. Y la verdad es que ella dice que es para que se conserve por muchos años más, porque sí vimos libros muy antiguos. Como no. Sí. Muchos libros religiosos, pero muchos muy valiosos, los que están en pergamino. Yo me voy a remontar unos años porque de Querétaro, cuando había pocas diversiones, la gente nos íbamos a San Miguel de Allende, a la vida nocturna, a las discos que ya funcionaban. Pero mucho tiempo aquí hubo una disco que estaba, la subterránea, las Misiones o algo así. Está cerrado. De hecho está cerrado, tiene como 20 años cerrada. Yo en mis pocos años que tengo aquí, la verdad es que sí bajé un día, la quise conocer porque me platicaban mucho de esta disco, como dices tú, Jaime. Sí, muy bonita. Y me decían muy linda y era toda la gente venía hasta acá a la disco, entonces dije, bueno, a ver si la puedo volver a abrir. Pero no, bajé y la verdad es que está así como que demasiado olvidada por 20 años, entonces tiene mucha humedad y para poderla volver a hacer, a sacarla adelante y volverla a hacer una disco, sería como demasiada inversión. Un lugar estratégico porque estaba la música bajo el piso, entonces no molestaba a los huéspedes, y aparte de eso, retirada de las habitaciones, aquí enfrente. No molestaba nada. A unos pasos. Y me dicen que venía mucha gente, todo el mundo era como el lugar de la reunión. En vez de ir hasta San Miguel de Allende, que significaba un riesgo, estuvo muy de moda en los años 70 venir aquí, a la Misión o algo así se llamaba. La Misión. Y había de hecho, una caballeriza también. Tiene la caballeriza. Tenemos las Porque caballerizas. no me lo vas a creer, hemos estado haciendo una encuesta y hay adolescentes que no han visto físicamente un burro o una vaca. Los han visto en películas, los han visto en folletos. Pero físicamente no han visto un burro. También los burros están acabando. Una temporada que la industria... Sí, ya la educación va adelante. La industria de las salchichas acabó con eso, ¿verdad? También, durante mucho tiempo, la carne de quino. Pero parece mentira que adolescentes, que se les pregunta, ¿has tenido contacto como nosotros, que acariciábamos un burro, una cosa así? No. Saben que existen, desde luego que sí, pero no los conocen en burro, para no decir en persona, ¿no? En burro. Pues aquí muchos de los niños que vienen a hospedarse aquí, lo primero que le piden a los papás, ¿tienen paseos en caballo? Vamos. Y sí se la pasan acariciando al caballito y al burrito, porque nuestro burrito es blanco. Les llama mucho la atención. Es el Politécnico. Este hotel se ha ido adecuando a las diferentes épocas desde su inicio, con el prestigio que tenía desde que fue abierto, desde que se inauguró. El servicio siempre se adecuó para que los clientes estuvieran cómodamente instalados y que tuvieran todo a la mano, que no tuvieran que ir hasta Querétaro, porque era un viaje en aquella época, era una carretera angosta, etcétera. Todo esto se ha superado. Pero una temporada, yo recuerdo que alquilaban proyección con aquellos proyectores de 8 milímetros y películas para las habitaciones. Fue una temporada pues romántica en la época del Banana Splits aquí como postre,
de todo lo que hacía el café irlandés, que estuvo muy de moda, estoy hablando de los años 70. Siguió evolucionando y empezaron a cambiar de chef, entonces ya mejoró mucho, siempre ha sido buena la calidad, pero mejoró mucho porque ya la comida internacional empezaron a abarcar otros aspectos para un gusto más universal, más cosmopolita. Y hasta la fecha, pues un hotel de primerísima, de lujo, con muy buen servicio. Ya céntrico. Pues Sí, ya. de hecho ya céntrico, porque Sí. me dicen que antes decían, no, Hacienda Jurica, hasta Jurica, ¿no? Ya. Y ahorita ya estamos... En una zona de mucho futuro, de mucho presente, porque ya todo lo que se ha desarrollado por acá. De hecho, si te descuidas un poco, tienes Te que irte pasas. hasta Juriquilla para Ya te darte pasó. la Para vuelta. regresarte. ¿Qué pasó? Ya me Bueno, yo pasó. usé una vía rápida, por si se pierden como yo, por ir viendo, cambia el paisaje. Entonces lo que hice fue meterme a la zona industrial, y por la zona industrial retorné por toda la calle principal y salí al puente de Jurica. Porque si no te vas hasta Juriquilla. Sí, ya me pasó, Ya dime, le pasó. A mí el también programa me pasó. anterior. te pasaste? Venía con prisa y todavía me paso. Entonces, No, bueno. había un camión de carga y ese fue el que nos descontroló. Me pasó a mí lo mismo hace 8 días. Sí. Estuvimos ahí. Pues ha sido muy, muy grato estar por aquí con ustedes, recordar muchos pasajes de cómo ha funcionado el hotel durante mucho tiempo. Ahora es parte de una cadena muy prestigiada, Las Brisas, que Las Brisas lo relacionábamos con Acapulco. Después llegamos a San Blas y en San Blas nos encontramos un hotel que se llamaba Las Brisas, pero ya cuando estábamos físicamente ahí, pues era un pequeño hotel que se fusiló el prestigio del nombre del de Acapulco. No nos podemos quejar del servicio porque había camarón fresco, era un ambiente muy familiar porque pues éramos familia los días que estuvimos ahí, nada más éramos el gerente dueño y las 4 personas que estábamos ahí por el jejen. Me hiciste recordar a Gerardo Pedraza y su hotel, el tío Camilo. la casa de tío Camilo en Bernal. Entonces es un hotel boutique. Y cuando le preguntamos, Jero, ¿cómo va tu hotel? Dice, bien, tengo el 50% de ocupación. Es que tiene 2 cuartos. Ay, entonces uno ocupa. 50%. ¿Cuántas Está más habitaciones? fácil porque aquí hay que vender ¿Cuántas 182. habitaciones? 182 Llegas a tener habitaciones. lleno total. Ya estamos llenos para el 31 de diciembre. Ya. Ya, estamos llenos. Y de hecho, para el 24 de diciembre estuvimos al 96%. Tuvimos, la verdad, muy buena ocupación y vendimos como 350 cenas en Navidad. Esto es, durante todo el año hay actividad, ¿no? Se hacen muchos Sí, cursos, congresos. tenemos y- congresos, eventos médicos, tenemos varias capacitaciones de las diferentes compañías. Eso es fundamental. Y ahorita recuerdo un pasaje chusco. Se abre por gobierno, se abre lo que era el hotel de Amialco. Y les dieron muralla. trabajo a los campesinos, a la gente que la habilitaron ahí con algunas pláticas. Y llegamos con gente del CREA, precisamente, de México, a una reunión. Entonces, pues, el muchacho muy atento, hacía su mejor esfuerzo y le pidieron un refresco de naranja. Dijo, no tengo, pero mañana se los aparto. Entonces, al día siguiente llegó y nos puso una caja de refrescos de naranja a un lado de la mesa. Dice, ahora sí se los aparté, pero gustoso. La buena fe, pero la falta de capacitación. Uno de los que iba con nosotros le dijo, oye, pues usa el plato para poner la sopa. Hay un plato, si le vienes metiendo los dedos ahí. Sí, era buena la intención del gobernador Camacho Guzmán de darles el empleo a los trabajadores, pero es una carrera, se Claro. necesita una capacitación ya de mucho tiempo. Jaime, pues mira, con la buena plática se escurre el tiempo y desgraciadamente llegamos ya al final, se nos fue Qué rapidísimo. rápido. Sí. Pero yo no quiero cerrar este programa sin antes de verdad agradecerles, de verdad, de todo corazón, que nos hayan abierto el espacio, que nos hayan dejado estar donde creímos que era lo más conveniente para que el teleauditorio viera y se enterara de cómo está este hotel, porque llega muchísima gente de fuera y no tienen ni idea, pues que 40, 50 familias diarias que pues necesitan conocer y aprender a querer para que cuiden. Entonces, es. gracias por habernos permitido esto. Pues al contrario, gracias a ustedes de verdad por haber hecho esta filmación aquí y quedan invitados a regresar cuando gusten. Regresaremos. Esta es su casa. Muchas gracias, Esther, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes que nos estuvieron viendo. Regresaremos pronto con ustedes.